Bienvenido de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con Ian Proud, diplomático británico entre 1999 y 2023. Entre sus cargos estuvo el de consejero económico en la Embajada Británica en Moscú, donde trabajó entre 2014 y 2019. Parte de su responsabilidad consistía en supervisar las sanciones del Reino Unido contra Rusia. Así que gracias por volver al programa. Bueno, pensé que un buen punto de partida serían precisamente las sanciones. Ahora vemos que la Unión Europea está trabajando con mucho empeño para sacar adelante el 21º paquete de sanciones. Hay cierta oposición dentro de la propia Unión, pero ¿cómo evalúa usted las sanciones contra Rusia en cuanto a su propósito y su eficacia? En cuanto al propósito, bueno, para empezar, las sanciones del Reino Unido y de Europa, que surgieron del mismo punto en 2014, dicen tener el mismo objetivo: conseguir que Rusia detenga sus actividades en Ucrania. Sea como sea que se describan, para los europeos y los británicos, eso significa poner fin a la guerra y se supone retirarse de Ucrania. Pero claro, las sanciones llevan ya 12 años en vigor, y si ese era el objetivo, hay que preguntarse si se ha logrado. Y está claro que no, después de 12 años. Otra forma de intentar alcanzar ese propósito sería quizá hablar directamente con Rusia. Lo que he dicho muchas veces es que en realidad las sanciones se han convertido en un sustituto del diálogo. Como no queremos mantener negociaciones diplomáticas con Rusia, no queremos hablar con Rusia, pues tenemos sanciones. Pero por desgracia, las sanciones no están cumpliendo su propósito, porque la guerra sigue y seguimos sin hablar con Rusia. Así que, en ese sentido estratégico, no han sido eficaces. Ahora bien, si hablamos de la eficacia económica real de las sanciones, habría que decir que desde más o menos 2017, las sanciones han perjudicado económicamente a Europa y al Reino Unido más de lo que han perjudicado a Rusia. Bueno, ¿cómo se explica esta continuidad? Quiero decir, este es ya el 21º paquete. Uno acaba preguntándose cuál es el sentido de todo esto. Si de verdad tuvieran algo importante que sancionar, seguramente lo habrían hecho en las primeras 20 veces. Entonces, ¿es que no tienen otros instrumentos? ¿Es que no quieren hablar con el adversario? ¿O por qué insisten una y otra vez en lo mismo? Bueno, Albert Einstein se le atribuye erróneamente la frase de que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Y creo que la verdad es que los responsables políticos europeos y británicos no tienen una idea clara de cómo abordar este problema. No quieren hablar con Rusia y tampoco quieren librar una guerra con Rusia. Así que, en consecuencia, lo único que les queda son las sanciones. Y aunque las sanciones no sean realmente eficaces, al menos eso les parece mejor que hablar con Rusia. Así que ya ves, todo se vuelve muy circular, muy rápido. Está claro que no está funcionando, pero aún así, la inercia burocrática dentro del sistema insiste en repetir el ciclo una y otra vez, aunque no sirva de nada. Sé que eso parece completamente ilógico, y por supuesto que lo es, pero en el fondo se debe a una falta total de ideas en Occidente sobre cómo poner fin a la guerra. Y claro, cuanto más se prolonga la guerra, más difícil les resulta acabarla, porque cuando termine, quedará claro que sus esfuerzos han fracasado. Y mencionabas el 21º paquete de sanciones. En realidad, ese es solo el 21º desde que empezó la guerra. De hecho, ha habido muchos más paquetes de sanciones, que se remontan hasta 2014, y en ningún momento ha parecido realmente probable que consigan convencer a Rusia de que renuncie a defender lo que considera sus intereses estratégicos fundamentales en Ucrania.
Así que el problema clave aquí es la falta de voluntad para hablar con Rusia. Y de nuevo, esto es un colapso total de la diplomacia, porque como sabemos, hay muchas pruebas que indican que incluso si las dos partes mantuvieran conversaciones básicas, eso mejoraría la posibilidad de avanzar hacia la paz. Es decir, permitiría entender mejor qué quiere el otro, cuáles son sus preocupaciones de seguridad y dónde podría encontrarse un punto de compromiso. Además, manices a tu ponentes. ¿Cómo puede ser que, después de 9 años y medio, los líderes europeos sigan boicoteando la diplomacia? Quiero decir, al menos con Trump, los estadounidenses empezaron a hablar con Rusia. Claro, no llevó a ningún sitio, pero al menos estaban hablando con el adversario. Parece lo mínimo, sobre todo cuando estás en una guerra, o en una guerra por delegación, o en una guerra directa, sea lo que sea, en lo que estemos ahora, contra la mayor potencia nuclear del mundo. ¿Por qué no es posible hablar? En esencia, la posición de la Unión Europea siempre ha sido que si hay un conflicto, al primer tal o menos habrá un diálogo, y eso siempre será primero, en un comunal de Grey. Entonces, ¿cómo se explica esto? 27 miembros y ninguno de sus 8 líderes quiere conversario. Bueno, para responder a esa pregunta, lo mejor es pensar en lo que significa realmente la política exterior. Y la política exterior no es lo mismo que la diplomacia. La diplomacia es la herramienta que utilizas para hacer avanzar tu política exterior. Ahora, los europeos, una vez que escuchas de dicen, su política exterior es de robar a Rusia. Y de hecho, aunque no hay pruebas reales de que Ucrania pueda ganar la guerra, más bien todo lo contrario, la política europea y británica parece ser mantener la llamada paciencia estratégica y esperar a que Rusia se derrumbe bajo la presión de las sanciones económicas, que ya he dicho antes que en realidad no funcionan, de las pérdidas en el campo de batalla y cosas por el estilo. Bueno, si esa es la política exterior, entonces, implícitamente, la diplomacia no es necesaria, porque la diplomacia no forma parte de esa ecuación. Así que en realidad, solo cuando cambie la política exterior es cuando podríamos ver diplomacia. La política exterior debería ser, ¿cómo podemos garantizar la paz en Ucrania? Es decir, eso sería una política exterior racional. ¿Cuál es la vía mejor, más rápida y menos dañina para Ucrania para que podamos poner fin a esta guerra devastadora? Si esa fuera la política exterior, entonces los líderes europeos decidirían rápidamente que, por tanto, necesitamos diplomacia. Pero esa no es la política exterior. Lograr la paz en Ucrania no es la política exterior. Y por eso la diplomacia no se considera necesaria. Sí, la llamada paciencia estratégica, ese término, recuerdo que lo usó Boris Johnson allá por 2022, después de haber torpedeado el acuerdo de paz de Estambul. Salió, creo que fue en el Wall Street Journal, y escribió artículos diciendo algo así como, no necesitamos una mala paz, necesitamos paciencia estratégica. Para mí, eso es una forma encubierta de decir guerra larga. Y de nuevo, muchas de las narrativas que Europa ha asumido parecen ir exactamente en esa dirección, una guerra prolongada. Pero, ¿para qué? ¿Cómo se define la victoria para los europeos hoy? ¿Quieren la destrucción de Rusia? ¿Quieren un cambio de régimen en Moscú o simplemente una Rusia debilitada? ¿Buscan un poderoso aliado ucraniano? ¿Cuál es en realidad el objetivo aquí? Bueno, todo eso. Quiero decir, Kaja Kallas ha dicho en varias ocasiones que quiere ver la desintegración de Rusia, lo cual es una afirmación completamente fantasiosa para alguien que, en teoría, es la principal diplomática de Europa. Varios líderes europeos han dicho algo parecido, incluido Alexander Stubb, que quieren ver a Rusia debilitada. Otros han afirmado que esto no puede terminar realmente hasta que Putin se vaya y su régimen sea derrocado.
Así que, si miras el conjunto, verás esas declaraciones. Pero claro, la pregunta es, ¿eso es probable? ¿Es realista esperar que Rusia se divida en partes separadas? Como decías, estamos hablando de la mayor superpotencia nuclear del mundo. Y yo he vivido en Rusia durante 4 años y medio. Es un país increíblemente complejo y diverso, de una forma que la mayoría de la gente que nunca ha estado en Rusia no llega a comprender del todo. Pero al mismo tiempo, está muy unificado, y ese sentimiento de amenaza externa es muy fuerte. Por eso, para sorpresa de muchos en Europa, Putin sigue siendo sorprendentemente popular en comparación con los líderes europeos. Eso no significa que no haya presión política interna en Rusia. Claro que la hay. Y por supuesto, la guerra está pasando factura, pero un cambio de régimen nunca ha parecido realmente probable. Así que, en ese sentido, no hay mucho más que decir. La idea de una desintegración del país parece completamente absurda. Y en cuanto a su debilitamiento, bueno, económicamente, Rusia ha rendido mejor de lo que muchos esperaban, a pesar de miles y miles de sanciones. Económicamente, Rusia se ha encontrado en una posición mucho más resistente que el resto de Europa y el Reino Unido. Y eso, básicamente, después de 12 años afrontando todo tipo de desafíos y movimientos geoeconómicos complejos, no solo por las sanciones, sino también por los cambios en los precios del petróleo y por la pandemia de la COVID. Mucha gente no entiende que Rusia tiene un equipo de política macroeconómica muy competente, una gobernadora del Banco Central realmente poderosa y un ministro de Finanzas que lleva en el cargo desde 2014. La gente piensa que Rusia está dirigida por incompetentes que no saben cómo gestionar la economía. Pero en realidad, en el Reino Unido y en los países europeos, hemos visto ministros entrar y salir constantemente. Hice un cálculo, y desde que empezó la crisis de Ucrania, Alemania, Francia y el Reino Unido han tenido 23 ministros de finanzas distintos. Rusia, en cambio, solo ha tenido uno. Así que Rusia ha mantenido una claridad de política económica notable, y eso le ha dado una resiliencia económica que simplemente no existe en Europa ni en el Reino Unido. Y sobre el tema de la paciencia estratégica, en realidad, todos los estados europeos están gobernados por los ciclos electorales y mediáticos. Incluso Boris Johnson, que cayó del poder menos de 4 meses después de hacer aquella declaración. Nuestros líderes cambian tan a menudo que la idea de una paciencia estratégica es, en realidad, una falacia. Porque los votantes quieren cosas distintas, los ministros van y vienen, y pensar que algún hilo conductor de estrategia va a sobrevivir a esos cambios constantes es claramente una idea absurda. Bueno, el tema común en todo lo que estás diciendo es esa esperanza de un cambio de régimen en Moscú. Y de hecho, allá por 2022, después de que Estados Unidos y el Reino Unido volvieran a sabotear el Acuerdo de Estambul, vimos muchos comentarios, no solo desde Estados Unidos, sino también desde el Reino Unido, que sugerían que el único resultado aceptable sería un cambio de régimen en Moscú. Y me pregunto, ¿por qué esa obsesión con que Putin desaparezca? ¿Se parte de la idea de que Rusia sería más débil, más dividida, más vulnerable sin Putin? ¿O es que si Putin se va, aparecería otro tipo Yeltsin pro-occidental, alguien dispuesto a hacer concesiones unilaterales por un deseo inagotable de formar parte del occidente político? Bueno, quiero decir, todo esto, en cierto modo, se ha vuelto muy personal, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia. Ya sabes, Putin es el Goliat y Zelensky es la figura de David. Y en realidad, necesitamos tener a un héroe y necesitamos tener a un villano. Y ahora mismo, Putin nuestro villano. Quiero decir, no está nada claro que si alguien sustituyera a Putin, nos fuera a gustar más. Y en cualquier caso, ni siquiera podemos controlar quién podría reemplazarlo si se marchara. Es más probable que en realidad llegara al poder alguien que a Occidente le gustara aún menos. Así que la verdadera pregunta es, ¿por qué insistimos en seguir empujando esto?
En fin, ya sabes, la CIA y el MI6 tienen una larga historia de cambios de régimen que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad no funcionó en pequeños estados latinoamericanos subdesarrollados, ni en estados esencialmente europeos, ni en nada parecido. Así que, si hablamos de un acuerdo político duradero, ¿cómo pueden esperar que funcione en Rusia? Un país tan complejo, tan grande, económicamente próspero y con tanto poder militar como Rusia. Es claramente una idea absurda, y la gente debería dejar de insistir en ella. Lo que de verdad deberíamos estar pensando es en cómo afrontar nuestros problemas de fondo, que evidentemente han crecido en los últimos 12 años, y encontrar una forma de coexistir. No necesariamente ser amigos, pero sí convivir en paz. De manera que nuestros intereses, los de Rusia, y en este caso también los de Ucrania, no se vean perjudicados. Nadie está haciendo realmente esa reflexión en Occidente, volviendo al tema de la política exterior. Estamos atrapados en esta creencia, una creencia engañosa, en mi opinión, de que de algún modo podemos derrotar a Rusia. Y pensamos que, si esperamos un poco más, si le damos a Zelensky unos cuantos miles de millones de dólares más, si enviamos a más hombres ucranianos de vuelta desde Europa para luchar, si no dejamos que todos esos escándalos constantes en torno a Zelensky nos distraigan del verdadero enemigo, entonces, al final, todo irá bien. Pues yo no creo que vaya a ir bien. Ucrania no puede ganar esta guerra. Ucrania se está convirtiendo en un estado fallido, un estado despoblado y fallido, por una guerra que les hemos animado a seguir librando. Y sinceramente, es una vergüenza que hayamos hecho eso. Entonces, ¿cuál es el plan de paz de los europeos? Porque las sanciones normalmente se evalúan por su capacidad de generar presión económica con el fin de provocar un cambio de comportamiento. Pero muchas veces da la impresión de que las sanciones son simplemente una forma de coerción económica. Es decir, que el objetivo es debilitar a Rusia. Hablan de debilitar la maquinaria de guerra de Putin, porque esa es la expresión que utilizan. Así que, de nuevo, la mare es que miden Swift Adder, se debilitar a Rusia. Pero entonces, ¿cuál es el Swift? No hay ningún camino hacia la paz. Los líderes europeos han hablado de la posibilidad de mantener un diálogo con Rusia durante los últimos, 8 meses más o menos, desde finales del año pasado, cuando Bélgica bloqueó el intento de apropiarse de los activos rusos inmovilizados en Euroclear. Se ha comentado algo, pero nunca ha llegado a concretarse. Los líderes europeos, en el fondo, se resisten a la idea del diálogo. Y por eso, precisamente, la paz no forma parte de su plan. Lo que tienen en mente es la derrota, no la paz. Así que no hay ningún plan, Glenn. Ojalá lo hubiera, pero no lo hay. Y nadie está hablando de paz. Por tanto, nadie ve la necesidad de hablar con Rusia para lograrla. Así que no hay ningún plan. Y sobre las sanciones, quiero decir, he analizado mucho este tema, porque he trabajado bastante en sanciones. Y la verdad es que no están teniendo prácticamente ningún efecto sobre Rusia. Lo único que hacen es reforzar la idea, dentro de Rusia, de que las sanciones buscan debilitarla. Y por eso cualquier concesión ante las sanciones sería vista como una muestra de debilidad que no pueden permitirse. Rusia siente que debe seguir con la guerra en Ucrania hasta que los líderes europeos estén dispuestos a sentarse de verdad a hablar y a plantear un plan de paz. Pero a día de hoy, parece que todavía estamos muy lejos de que los líderes europeos levanten la vista y reconozcan esa realidad. Porque cada vez que envían armas o imponen más sanciones, el argumento siempre es que todo debe presentarse como un esfuerzo por derrotar a Rusia. Siempre tiene que expresarse en un lenguaje de paz. Dicen que es para presionar a Rusia y llevarla a la mesa de negociación. Pero de nuevo, parece un argumento bastante engañoso, porque Rusia sí está en la mesa de negociación.
Están dispuestos a hablar con los europeos. Quieren debatir sobre la arquitectura de seguridad europea, o más bien sobre su ausencia, que fue lo que desencadenó esta guerra. Pero son los europeos los que no acuden a la mesa de negociación. Así que es un argumento un poco extraño. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves tú el final de esta guerra? Ya sé que no tenemos una bola de cristal y que hay cientos de variables que influyen en todo esto, pero ¿hacia dónde crees que vamos? I mean, the big variable is La gran incógnita es la capacidad de Putin para resistirse a dar pasos que supongan una gran escalada contra la OTAN, en el sentido de atacar directamente a la alianza. Personalmente, nunca he pensado que eso sea algo que él quiera hacer, porque creo que a largo plazo mantiene la esperanza de algún tipo de entendimiento, sea como sea que se describa con Europa. Pero sí veo un margen considerable para una escalada a corto plazo, teniendo en cuenta los ataques cada vez más profundos que no solo está llevando a cabo Ucrania, sino que además Occidente está animando a Ucrania a realizar y le está dando los medios para hacerlo. Así que ahora mismo existe un riesgo real de escalada. right now there's an escalation risk, and I think for now escalation will happen with. Y creo que por ahora la escalada se producirá dentro de la propia Ucrania, porque todavía quedan varios peldaños en esa escalera de escalada. Eso implica algún tipo de empeoramiento del conflicto durante el invierno, suponiendo que Zelensky quiera seguir luchando. Y todo indica que sí quiere seguir luchando, porque no tendrá trabajo cuando acabe la guerra. Kiev quedará sumida en la oscuridad, sin calefacción. Se repetirán las mismas condiciones, pero aún peores, cuando Rusia retome el bombardeo estratégico de las ciudades ucranianas. Y entonces todo el mundo dirá, ¡ah, qué terrible es Rusia! Y por tanto, habrá que darle dinero a Ucrania. Russia's so terrible, and therefore we need to give Ukraine more money. The war will carry on. So I think the war will go. La guerra va a continuar. Creo que seguirá hasta el año que viene. De hecho, llevo varios meses diciendo eso. Pero pienso que al final, Europa se quedará sin los medios económicos y sin la legitimidad política para mantenerla mucho más tiempo. Los votantes cada vez dicen más claramente, esto nos está perjudicando a nosotros y a nuestros intereses más que a Rusia. Y acabarán votando en contra de líderes como Macron en Francia, en 2029 y también en Alemania. Así que creo que Europa se quedará sin dinero y sin legitimidad política para seguir con esto, a menos que haya algún tipo de reacción por parte de los ciudadanos europeos. Creo que Europa tendrá que ceder, tendrá que llegar a un acuerdo, pero eso va a ser muy, muy doloroso, porque han dicho todo el tiempo que ganarían, y no han ganado. Así que políticamente va a ser un lío enorme en Europa, porque habrán fracasado, y todo el mundo verá que han fracasado. Los ucranianos se sentirán heridos y decepcionados por este proceso, y los rusos tenderán la mano, ofrecerán una rama de olivo. No está del todo claro que los europeos quieran aceptarla, pero deberían hacerlo. Así que va a ser una situación muy compleja y muy enredada en Europa. Pero creo que al final Europa cederá antes que Rusia. Y esa ha sido mi posición desde el principio. ¿Quién podría caer antes? ¿Los Estados europeos o Ucrania? Porque Ucrania también está bastante agotada. Tiene problemas económicos, divisiones sociales cada vez mayores y dificultades militares en el frente, tanto de personal como de equipamiento. Ahora mismo hay una crisis política. También me pregunto, ¿qué opinas de la ruptura entre Syrskyi y Fedorov? ¿Crees que alguien podría derrocar a Zelensky en algún momento? Quiero decir, tampoco es que sea muy popular ahora mismo. No, no lo es. Pero tiene eso de que es más popular en las capitales europeas que en la suya propia. Aunque por desgracia, como bien sabes, Glenn, el Estado ucraniano se ha vuelto cada vez más represivo con sus propios ciudadanos. Y de hecho, ya sabes, ahora se ha convertido en una población muy envejecida. Muchos jóvenes ya se han marchado. Y de hecho, la gente que queda tiene algunos elementos bastante extremistas.
Así que la capacidad de reprimir a los que aún están allí sigue siendo bastante alta. Y personalmente, creo que podría haber algún tipo de movimiento interno para apartar a Zelensky en algún momento. Una especie de golpe palaciego o algo por el estilo. Pero él va a luchar con uñas y dientes para mantenerse en el poder. Y ya sabes, volverse cada vez más represivo. Los medios occidentales no le van a criticar por ello. Quiero decir, incluso hoy, en la BBC, salió un reportaje escandaloso sobre la busificación, que empezaba con una historia terrible sobre un reclutador al que habían pegado cuando intentaba busificar a alguien. Y es que ahora mismo, la forma en que se informa en Occidente sobre la represión ucraniana está tan distorsionada que en realidad los líderes occidentales van a seguir apoyando a Zelensky, pase lo que pase. Así que sí, podría haber un golpe palaciego. Creo que, si no estuviera Zelensky, no habría guerra, porque cualquiera que lo sustituyera vería las cosas con sentido común y diría que ya es hora de acabar con esto. Pero claro, Zelensky no se va a ir sin pelear. Es interesante. Primero lo niegan, luego pasan a justificarlo, porque al principio la busificación era propaganda rusa, y después se convirtió en algo así como, bueno, ya sabes, eso es lo que hay que hacer para ganar la guerra. Es un poco como con la fuerte presencia de elementos fascistas. Primero todo era propaganda rusa, luego vino la reacción polaca, y ahora ya no se puede negar. Así que el discurso cambia un poco a, bueno, ya sabes, fascistas, o en fin, luchadores por la libertad. ¿Quién puede decir cuál es cuál? Ahora estamos en la fase de blanqueamiento. Pero teniendo en cuenta que un componente clave de esta guerra, lo que la provocó, fue el colapso de la arquitectura de seguridad paneuropea, es decir, la expansión de la OTAN, que durante años reconocimos, algo que los rusos veían con muy malos ojos, incluso como una amenaza existencial. ¿Cómo ves ahora el futuro de la OTAN? Bueno, yo creo que la OTAN, la veo igual que veo las instituciones de la Unión Europea, es en el fondo una entidad burocrática que está quitando soberanía a los Estados miembros y que al final tiene una especie de fuerza vital interna, una necesidad de existir y de ganar poder, exactamente igual que las instituciones europeas. El problema en Europa es que la gente no piensa en la OTAN del mismo modo que piensa en la Unión Europea. Creo que mucha gente en Europa, también aquí en el Reino Unido, obviamente en Francia, y en lugares como Suiza, que está fuera de la Unión Europea, ve las instituciones europeas como algo fundamentalmente antidemocrático. Y yo creo que lo son, porque han acumulado demasiado poder. Pero la gente no ve a la OTAN de la misma manera, aunque yo sí la veo exactamente igual. Así que, ya sabes, la OTAN, no veo ningún escenario en el que deje de existir. Tiene demasiado poder de convocatoria. Los estadounidenses están demasiado implicados en ella. Sacan demasiado beneficio, incluso aunque estén dirigiendo su atención hacia la región Asia-Pacífico. Creo que con el tiempo perderá parte de su fuerza, sobre todo si toda la aventura de Ucrania acaba siendo un fracaso catastrófico. Eso debilitaría a la OTAN. Pero no creo necesariamente que desaparezca. Veo tanto a las instituciones de la Unión Europea como atravesando un periodo de declive controlado, más que un colapso total. Pero lo que sí creo que va a pasar más es que veremos una colaboración militar más estratégica entre las principales potencias militares de Europa. Y con eso me refiero a Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. Si tiene que haber algún tipo de entendimiento, un entendimiento militar entre las grandes potencias europeas, entonces ese diálogo entre las cuatro principales tiene que producirse. Y no incluyo a Ucrania en eso, aunque objetivamente Ucrania tenga un ejército más grande que el del Reino Unido. Pero claro, eso lo estamos pagando nosotros. No es algo normal. Es casi como un pollo de granja al que le han puesto esteroides y ha crecido hasta el doble de su tamaño en apenas 2 días.
Quiero decir, no se puede llamar a Ucrania una gran potencia militar. No tiene la base económica ni industrial, tampoco la densidad de población, y su ejército en realidad es un ejército de reclutas. Así que creo que las 4 principales potencias militares deberían unirse y establecer algún tipo de diálogo fuera del marco de la OTAN para empezar a regular la seguridad desde ahí. Y quizá eso pueda llevar a un entendimiento mayor, a un acuerdo más amplio sobre la seguridad paneuropea y paneurasiática en el futuro. Espero que así sea. Como última pregunta, en un intento desesperado por terminar con una nota positiva, ¿ves alguna posibilidad, si esta guerra llega a su fin, o si hay un esfuerzo diplomático para ponerle fin, de que podamos tener realmente esas conversaciones e incluso avanzar hacia una nueva arquitectura de seguridad europea? Teniendo en cuenta que a principios de los años 90, eso era precisamente lo que debatíamos, cómo construir una arquitectura de seguridad europea inclusiva, basada en la seguridad indivisible. En cambio, optamos por la expansión hegemónica. Y ahora vemos a Estados Unidos reduciendo su interés en Europa. La OTAN parecía haber dejado atrás sus días de gloria. Todo ese nuevo propósito de fuera de la zona o fuera del negocio también parece haber perdido parte de su legitimidad. ¿Cree que existe la posibilidad de, en lugar de intentar crear una alianza solo europea, dar unos pasos atrás, 3 décadas atrás, y empezar a pensar en cómo superar la política de bloques, en cómo avanzar hacia una seguridad indivisible? O, según su experiencia con los diplomáticos británicos y europeos, ¿ve usted algún interés en algo así? Verás, mi opinión es que es un poco un mito, eso de que la OTAN fue, en última instancia, la que trajo la seguridad a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que tuvo un papel durante la Guerra Fría, pero creo que lo que realmente cambió las cosas fue otra cosa. Europa había sido, durante siglos, un continente de guerras entre estados, y lo que de verdad marcó la diferencia fue la apertura de fronteras entre los países europeos. Y no me refiero necesariamente a la libre circulación de personas o a ese tipo de cuestiones, sino a un nivel más social, cultural y económico. La gente empezando a unirse. Y creo que, cuando pones eso por delante de la política y de la seguridad, es mucho más fácil crear una especie de entendimiento común, un sentimiento compartido de comunidad, con C minúscula, con tus estados vecinos. Y pienso que lo mismo debería aplicarse a nuestra relación con Rusia. Durante todo el tiempo en que Europa se estaba modernizando y creciendo económicamente, aunque en momentos algo desfasados, Rusia estaba haciendo lo mismo. Los ciudadanos rusos quieren lo mismo que quieren los ciudadanos europeos. Creo que, en realidad, lo primero que hay que hacer es los lazos y las conexiones entre las personas. Verás, primero porque quiero decir, esa es la mejor garantía de paz. Todo este planteamiento de Lisboa a Vladivostok es mucho más potente a la hora de unir a la gente que simplemente decirlo. Claro, en cuanto a la arquitectura, sí, un marco común de seguridad, vale, está bien, pero en realidad, si la gente no intenta conocerse, entenderse, moverse entre países, mantener relaciones abiertas, incluidas las económicas, las culturales y todo eso, todo lo demás siempre va a estar cargado de obstáculos que nunca se podrán superar del todo. Soy muy partidario de abrir las relaciones entre países para que podamos entender mejor al pueblo ruso y que ellos también nos entiendan a nosotros, a través de vínculos más estrechos. Y creo que cuando acabe la guerra, si se puede volver a eso, a tener fronteras normales, abiertas, de modo que no estemos demonizando a los rusos cuando vengan a la Unión Europea y cosas así, sería un punto de partida realmente bueno. Pero claro, en una visión más amplia, sí, por supuesto, un marco común de seguridad sería positivo. Aunque al final, creo que lo que de verdad va a marcar la diferencia es que la gente se conozca, que las personas se encuentren y se den cuenta de que en el fondo
Todos queremos lo mismo. meeting people and realizing actually that we all want the same things. Sí, bueno, con esa nota algo positiva. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ian. Y nada, que tengas un gran verano. Yeah, have a great summer. Cheers. Salud. Y tú también, Glenn. Todo lo mejor. Disfrutes vacaciones. Holidays.